Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas, Inge. ¿Qué tal, muchachos? A partir de este momento estamos iniciando la grabación para nuestra clase de hoy día. Bien, entonces, estamos ahora básicamente enfocando nuestro abordaje de la materia a una serie de métodos que son afines al procesamiento del lenguaje natural. Como ya les venía indicando, esta disciplina de la inteligencia artificial lo que busca hacer es que las máquinas puedan interpretar o puedan comprender el lenguaje de las personas, ¿no? Entonces, es a este nivel que se han venido realizando diversos desarrollos, especialmente en los últimos años, en torno a una variedad de modelos y también varias técnicas que nos permiten lograr este propósito de que las máquinas puedan interpretar el lenguaje de las personas. Entonces, dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, en realidad tenemos dos grandes áreas. Tenemos en primera instancia lo que es el procesamiento de los textos y por otra parte tenemos el procesamiento del lenguaje hablado de las personas. Entonces, en ambos contextos nosotros tenemos una variedad de métodos que es posible emplear. Y de hecho, en las clases anteriores estuvimos viendo ya las características de algunos de los métodos que nos permiten lograr este resultado. Entonces, en esta primera parte nos hemos estado enfocando en los métodos para lo que es la codificación de textos, donde principalmente lo que nosotros buscamos hacer es convertir una secuencia de textos a valores numéricos, ¿no? Valores numéricos que vienen dados en la forma de un vector o de un tensor. Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que los modelos predictivos que nosotros utilizamos en realidad no comprenden directamente el lenguaje en la forma de cadenas de texto que nosotros típicamente usamos para expresarnos. Los modelos solamente entienden valores numéricos, ¿no? Entonces aquí viene uno de los primeros desafíos, que es cómo nosotros podemos pasar de una representación textual a una representación numérica. Y ahí es donde teníamos este concepto de los embeddings. Los embeddings son vectores que representan ya sea palabras o pueden también representar caracteres o bien, como habíamos mencionado anteriormente, los embeddings también pueden representar documentos completos, pueden representar información que se presenta de manera documental. Entonces, todo aquello que nosotros podamos representar en la forma de un embedding es algo que posteriormente podemos alimentar a un modelo predictivo a fin de realizar alguna tarea específica. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando ya trabajamos en conjunto con modelos que nos permiten codificar, ¿no es cierto?, las palabras y por otra parte realizar predicciones, entonces ya estamos en la capacidad de construir sistemas que puedan realizar alguna labor en particular. De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones que podemos desarrollar con este tipo de modelos, ¿no es cierto? Tanto aquellos que nos generan los embeddings como aquellos que realizan la predicción propiamente dicha. ¿Ok? Y esta predicción, por si acaso, puede ser del tipo muchos a uno, es decir, tenemos una secuencia de entrada y en relación a ello tenemos una sola predicción. O bien podemos tener también una cardinalidad
de muchos a muchos. Entonces, en ese sentido, podemos tener, por ejemplo, lo que es la traducción de textos, donde ingresa una secuencia y la idea es que nuestro modelo pueda devolver como resultado otra secuencia, que es algo que de hecho más adelante en un notebook lo vamos a estar ilustrando. ¿Ok? Bien, entonces de esa manera es como podemos clasificar este tipo de modelos, ¿no? Básicamente aquí hace mucho la cardinalidad de los datos que podamos tener para lograr un propósito específico. Bien, entonces, en la anterior clase estuvimos viendo las diversas variantes del método Word2Vec. Algo que conviene destacar es que Word2Vec, en realidad, más allá de ser un modelo puntual, un modelo específico, es en realidad un conjunto de modelos, ¿sí? Uno de los primeros modelos que integran todo lo que corresponde al ámbito de Word2Vec es el modelo CBOW, o Common Bag of Words. Así es como se conoce. Entonces, para poder comprender cuál es el funcionamiento de CBOW o de skipgram, que de hecho en la anterior clase tuvimos oportunidad de detallar, pero ya a través de un ejemplo de implementación de dicho modelo, CBOW, skipgram, básicamente se diferencian en la cardinalidad que tienen. Primeramente, lo que tenemos que identificar acá, chicos, es que tanto CBOW como skipgram son modelos no supervisados en el sentido en que la salida principal o lo que nos interesa a nosotros evaluar es los pesos, ¿no? Los pesos de la primera capa, que es donde vamos a tener los embeddings luego de un proceso de entrenamiento de ese tipo de modelos. Pero la principal diferencia que podemos mencionar entre CBOW y skipgram es la cardinalidad. En CBOW, en el método Common Bag of Words, nosotros vamos a tener un contexto en el ámbito del procesamiento de textos, está compuesto por varias palabras, ¿sí? Y en este contexto nosotros vamos a tener una palabra principal o una palabra central y vamos a tener varias palabras que rodean a esta palabra principal. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos esta referencia o esta oración que dice "The day is cold", y acá la palabra central asumimos que es day, por ejemplo, el contexto va a estar dado por las palabras day, is, cold. Entonces, algo que nosotros tenemos que definir y algo que ya queda de nosotros cuando trabajamos con modelos afines a skipgram y a CBOW, en realidad a Word2Vec en general, es que tenemos que decidir cuál va a ser el tamaño de la ventana, ¿no? Cuál va a ser el tamaño del contexto de las palabras. En el ejemplo práctico que veíamos la clase anterior, por ejemplo, el tamaño de la ventana era 2, es decir, teníamos 2 palabras a derecha, 2 palabras a izquierda. Pero en realidad eso es algo que nosotros tenemos que decidir. ¿Cuál es el tamaño del contexto que vamos a tener, ¿no? Entonces, lo que ocurre en CBOW es que va a ingresar este contexto de palabras, ¿no? Va a ingresar este contexto, es decir, en nuestro dataset van a ingresar las palabras the, is, cold, y todas ellas van a estar asociadas a day como respuesta, es decir, en nuestro dataset nosotros vamos a tener algo más o menos como esto. The, day, is, day, y luego cold, day. De esa manera. Entonces, estos van a ser los valores que van a ingresar a nuestro modelo. Estos van a ser X en todo caso. Y Y va a ser la palabra central.
la palabra they que tenemos en la oración. Entonces, estas palabras de, is, called, vendrían a ser lo que nosotros estamos identificando acá como entrada de nuestro modelo. Perdón. Mientras que they vendría a ser la salida de la red neuronal CIBAO, ¿ok? Entonces, claramente podemos ver que CIBAO es un modelo en el cual ingresa el contexto, es decir, las palabras que rodean a la palabra principal, y sale como respuesta la palabra principal propiamente dicha, que en este caso sería they. Entonces, una vez que nosotros hemos entrenado nuestro modelo, vamos a encontrar que los embeddings van a estar codificados en los pesos de la primera capa de la red neuronal. ¿Ok? Entonces, tanto CIBAO como SkipGram son redes neuronales con una sola capa intermedia, con una sola capa oculta, cuyo número de unidades nosotros decidimos. Y el número de unidades define cuál va a ser el tamaño de cada uno de los embeddings que vamos a asociar también. ¿Ok? Bien. Entonces, estas son las particularidades de CIBAO. En realidad, implementar un modelo de estas características no es muy complicado. Si nosotros tenemos a nuestra disposición alguna librería para redes neuronales, lo podemos hacer con mucha facilidad, ¿no? Al final, la salida va a estar asociada a una función de activación softmax, porque salen probabilidades de acá, ¿no? Entonces va a salir la probabilidad de la respuesta, en todo caso, de la palabra they, como parte de lo que es la salida de nuestra red neuronal. ¿Ok? Bien, entonces en CIBAO lo que hay que tener en cuenta es que la cardinalidad es de muchos a unos. Ingresa el contexto de la palabra y sale la palabra central. Entonces el contexto es X y la palabra central es Y, en este caso. Luego, también habíamos visto las particularidades de SkipGram, que de hecho habíamos tenido oportunidad de abordarlo a través de un ejercicio de programación, que por cierto lo tienen que ya ir desarrollando, chicos, porque va a ser parte de la práctica, eso ya está confirmado. Entonces, en SkipGram, más bien lo que ingresa es la palabra central. Es decir, como palabra central vamos a tener en este caso they, y el modelo lo que nos va a dar como resultado es el contexto. Es decir, nos va a dar the, is, called. Entonces, en SkipGram, ¿cómo organizamos nuestro dataset para entrenar el modelo? De la siguiente manera. They va a la par de they también va a la par de is, y they también va con called. De esta manera, entonces, es como nosotros organizamos nuestro dataset. Ahora, obviamente, cada palabra la tenemos que primeramente codificar como un vector one hot, ¿no? Tenemos que hacer eso porque nuestro modelo en realidad no entiende palabras o caracteres, sino entiende solamente números. Entonces, cada uno de estos lo tenemos que codificar acordemente, ¿no? Una forma en que podemos hacer eso es a través de una codificación básica one hot, aunque algo que realizan algunos autores es codificarlo inclusive como un valor numérico, ¿no? Pero bueno, ese ya es un detalle propio de la implementación que se ponga en marcha. Entonces, la principal diferencia entre SkipGram y CIBAO es la cardinalidad. En CIBAO, la cardinalidad era de muchos a 1. En SkipGram, la cardinalidad va a ser de 1 a muchos. Es decir, entra la palabra central, por ejemplo, they, y sale el contexto, es decir, the, is, called. Y cada uno de ellos con su respectiva probabilidad de ocurrencia, es decir, con qué probabilidad yo voy a tener las palabras de, is, called al lado de la palabra they en el dataset de textos que yo le alimento a mi modelo. Al igual que en el caso de CIBAO,
nosotros tenemos que definir cuántas unidades va a tener la capa intermedia. Entonces, ese es un valor que nosotros decidimos. Y el número de unidades que va a haber en la capa intermedia le corresponde al tamaño de los embeddings. ¿Ok? Entonces, a la final nosotros decidimos cuál va a ser el número de unidades que va en la capa intermedia y eso va a equivaler al tamaño de cada uno de los vectores que sale. Entonces, pregunta acá, chicos, ¿de dónde salen los embeddings al final cuando ya hemos entrenado el modelo? De nuestro diccionario, bueno, de las palabras de nuestro vocabulario que vamos a usar. Ya, pero ¿en qué lugar de la red neuronal salen los embeddings? ¿Qué parte de la red neuronal tiene los embeddings que al final nos interesan? Los embeddings van a estar acá, ¿verdad? En esta primera capa. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a tener como ingreso a nuestra red neuronal un vector one hot. Este vector one hot va a tener una longitud equivalente al número de elementos que hay en el diccionario, ¿no? Eso lo vimos también en el ejemplo de Python. Entonces, esta parte de acá va a ser una matriz. De hecho, la anterior clase vimos que en Keras podemos obtener los pesos de esta matriz a través de getWeights, ¿no? Entonces, esta matriz que conecta la entrada con la capa intermedia, ¿qué dimensiones va a tener? De hecho, nosotros habíamos identificado B mayúscula como el número de unidades que tiene el vector de entrada, el one hot que está entrando a la red neuronal, ¿no? Y acá tenemos M mayúscula como el número de unidades que hay en la capa intermedia de la red neuronal. Entonces, esta matriz B doble, ¿qué dimensiones va a tener? Creo que esta sí es según la data, la cantidad de palabras que tengamos en el vocabulario. Ajá, sí. Entonces, como filas, esta matriz va a tener B mayúscula, ¿verdad? B mayúscula es el número de palabras que hay en el diccionario. Por M, que es el número de unidades que tenemos en la capa intermedia de la red neuronal. Entonces, si nosotros analizamos cómo se vería esta matriz, tendríamos algo más o menos como esto, chicos. Supongamos que acá tenemos D, day is cold. En este ejemplo vamos a tener 4 palabras en nuestro vocabulario. Asumámoslo de esa forma. Y supongamos que le estamos poniendo 3 unidades a la capa intermedia. Nosotros tenemos que decidir eso en realidad, ¿no? Y depende mucho de cuál es la longitud de vector que queremos tener. Obviamente un vector más grande es mejor porque codifica más información. Pero tenemos que evaluar, ¿no? Esto ya hay que evaluarlo obviamente a la par de un modelo predictivo. Ya tienes que tener ahí, digamos, tu LSTM para realizar la predicción y en función a eso decidir cuál es el tamaño más óptimo de cada vector, ¿no? Bien.
Entonces, acá vamos a tener una primera columna, una segunda columna y una tercera columna. Entonces, acá vamos a tener el primer peso sináptico, o dentro de esta fila voy a tener los embeddings que le corresponden a la palabra de, ¿no? Los elementos que le corresponden al embedding de la palabra de. Entonces vamos a suponer acá de que tenemos un valor de 0.55, otro de menos 1.54, otro de 2.33. Estos tres elementos entonces le corresponden a la representación vectorial de la palabra de, ¿no? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, este es un vector B1. Esa es su representación vectorial. Por si acaso, como estos son pesos sinápticos, chicos, no tienen que sumar 1, no es necesario que sumen 1, pueden tener incluso valores negativos. ¿Ok? Estos son los pesos después de que la red neuronal se ha entrenado. Lo propio vamos a tener en el caso de Day. Por ejemplo, acá puedo tener un valor de menos 2.51, otro de 4.5, otro de 3.2 y así, ¿no? Entonces, de esa manera voy a tener otro vector, B sub 2, que representa a la palabra day. Lo propio para is, lo propio para cold, ¿no? Y de esa manera voy a tener también los embeddings que le corresponden a la palabra is y a la palabra cold, respectivamente. Entonces, para cada una de las palabras que tenemos en nuestro vocabulario vamos a tener un embedding de esta manera, ¿no? ¿Y de dónde sacamos los embeddings? De los pesos que están en la primera capa de la red neuronal. Entonces ahí podemos ver de que este tensor va a tener B filas, donde B es el número de palabras del vocabulario, por M columnas, donde M es el número de unidades que elegimos en la capa intermedia. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, 3 unidades acá, si tengo 3 unidades en la capa intermedia, entonces 3 columnas va a tener la matriz, y como cada fila le corresponde al embedding de una palabra, entonces la primera fila va a ser el embedding de la palabra de, por ejemplo. Luego la segunda va a ser day, la tercera va a ser is, y la última va a ser cold. Entonces, nuevamente, chicos, ¿quién decide cuál es el tamaño que va a tener cada embedding? Es el número de neuronas que hay en la capa intermedia de la red neuronal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Inge. Ok. ¿Y qué métricas puedo utilizar para poder establecer si dos palabras son similares de acuerdo al contexto? Eso también lo habíamos visto en la anterior clase. La similaridad del coseno. ¿Sí? Entonces podemos utilizar la similaridad del coseno para poder establecer cuál es el grado de relación que existen entre los vectores que salen de esto, ¿ok? Entonces, esto ya es pregunta de examen, por si acaso, muchachos, hay que tenerlo en cuenta. Si se les pregunta, ¿dónde en la red neuronal Skipgram encuentro los embeddings luego de entrenar? Ustedes tienen que decir en los pesos de la primera capa del modelo, ¿ok? Y de hecho, en el ejercicio que les he pasado en la clase anterior está, bueno, lo último que se hace es extraer los embeddings, inclusive evaluarlos a través de la similaridad coseno, que les pedía también que lo puedan implementar. ¿Ok? Por cierto, ¿cómo les ha ido con el ejercicio, chicos? Creo que algunos lograron buenos avances por ahí, pero en general, ¿cómo les fue con el ejercicio? Sí, he estado intentando y poco a poco avanzando. Ya. Ok, ok, chicos. Bueno, hay que ir haciendo esos ejercicios que les estoy pasando para que al final no se les acumule. Bien. Vamos a continuar entonces con esto, chicos. Algo que habíamos visto a grandes rasgos en la clase anterior
era también el método GLOBE, ¿sí? El método GLOBE igualmente es un modelo que, a diferencia de Word2Vec que anteriormente describíamos, toma en cuenta el contexto completo de las palabras, ¿sí? Recuerden ustedes que Word2Vec es un método basado en contextos, en ventanas de palabras en realidad, ¿no? Y uno de los aspectos que nosotros tenemos que definir es cuál va a ser el tamaño de la ventana. En el ejemplo de Python que veíamos en la anterior clase, por ejemplo, el contexto era de 2 palabras a izquierda, 2 palabras a derecha, sin contar la palabra central, ¿no? Entonces, en el contexto no se toma en cuenta la palabra central cuando trabajamos con los modelos Word2Vec, ¿no? Entonces, la palabra central es X y el contexto es Y. Eso ya lo hemos venido indicando y por eso es que el modelo se conoce como skipgram. ¿Por qué? Porque nos saltamos la palabra central a la hora de construir el contexto. Esa es la razón. Entonces, una limitación que en general podemos identificar en relación a Word2Vec es que solamente se fija en ventanas pequeñas de textos, ¿no es cierto? A fin de poder extraer cuál es la información sobre la relación que existen entre las palabras dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos datasets de palabras más ricos, no solamente deberíamos fijarnos en el contexto pequeño en el cual se encuentra una palabra, sino que ya deberíamos pensar también en considerar el contexto más grande en el cual se encuentra una palabra en particular. ¿Ok? Entonces, GLOBE se diferencia de Word2Vec justamente en eso, ¿no? GLOBE se conoce como Global Vectors for Word Representation, en el sentido en que GLOBE no solamente se va a fijar en el contexto pequeño de la palabra, sino que se va a fijar en todo el contexto general en el cual esa palabra está representada, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros seguimos en GLOBE es construir una matriz de coocurrencias de las palabras. Es decir, si tengo, por ejemplo, un corpus donde se habla, por ejemplo, de NLP, Deep Learning y otras cosas, lo que yo voy a hacer es construir una matriz que identifique las frecuencias con las cuales, digamos, la palabra y aparece al lado de la palabra like, tal como nosotros podemos ver en este caso. Entonces, tenemos, por ejemplo, las palabras I, like, enjoy, deep learning, NLP, etc. Entonces, si encuentro que las palabras I y like aparecen una al lado de la otra, voy a contar cuántas veces ocurren estos eventos, ¿no? O sea, si yo veo la palabra I al lado de la palabra like en el texto que estamos analizando, entonces por cada instancia que yo vea de estos pares voy a contar y lo voy a registrar en la matriz. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el texto, nosotros encontramos de que I aparece al lado de like 2 veces. Entonces, en esta parte tenemos que registrar 2 veces el valor de 2. Y lo propio vamos a hacer en los otros casos, ¿no? Entonces, I aparece con enjoy 1 vez. Luego, I aparece con deep learning 0 veces y así, ¿no? Voy construyendo mi matriz de frecuencias. Entonces, esta matriz lo que va a hacer es registrar cuántas veces una palabra aparece al lado de otra palabra en el contexto general, ya no solamente en el contexto pequeño de 2 o de 3 palabras a izquierda o a derecha, sino en el contexto genérico del corpus donde estamos realizando nuestro análisis. Entonces,
Este tipo de estructuras, bueno, ya hemos hablado acerca de esto anteriormente también, pero este tipo de estructuras en realidad que contienen varios valores iguales a cero, porque vamos a tener en realidad coocurrencias que nunca se van a tener, por ejemplo, like learning, entre otros. Entonces, cuando nosotros tenemos en una matriz varios valores iguales a cero, entonces decimos que esa matriz es sparse. ¿A qué se refiere este concepto sparse? Y esto no solamente es válido, por ejemplo, de lo que ahora estamos hablando, sino que también se aplica a modelos donde varios de los valores toman varias de los parámetros o las neuronas que se evalúan toman el valor de cero, entre otros. Nos referimos a sparse para hablar de estructuras que tienen varios valores iguales a cero. ¿Ok? Un ejemplo de esto sería cuando nosotros, por ejemplo, estamos creando un sistema de recomendación y estamos recogiendo información acerca de cuáles son los ratings que diversos usuarios les dan a los productos que tenemos en una base de datos o en algún contexto específico. Entonces, esa matriz igualmente va a tener varios valores iguales a cero, por lo que decimos que es una matriz sparse. Entonces, siempre que ustedes vean este término mencionado en algún documento o en algún paper, inmediatamente van a identificar que se trata de una estructura que tiene varios valores iguales a cero. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, jefe. Bien. Entonces, Glove lo que busca hacer es, una vez que ya tenemos esta información sobre las coocurrencias de cada par de palabras, ya lo tenemos registrado de esta forma, y bueno, por temas de implementación, entre otros, inclusive Glove, lo que se tiende a hacer es implementarlo a diversos niveles de optimización, ¿no es cierto? Esta matriz al final va a ser muy grande, entonces hay formas en las cuales podemos tratar este escenario donde no tenemos, por ejemplo, mucha memoria para poder almacenarla. Entonces, por ejemplo, podemos apoyar el proceso con lo que es computación distribuida, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos hacer uso de frameworks tales como Spark, por ejemplo, que están orientados justamente a manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Tales como lo que sería, por ejemplo, esta matriz Sparse, ¿no? Que estamos viendo ahora. Por si acaso, chicos, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar sobre Spark anteriormente. O por lo menos tienen alguna referencia sobre Spark. No, y la verdad no. Ya. A ver, vamos a tener más adelante algunas clases planificadas y por lo menos vamos a ver la posibilidad de que puedan ustedes revisar de qué se trata esta tecnología y qué es lo que nos permite hacer. Se trata de un framework de computación distribuida que se utiliza en escenarios de Big Data. ¿Ok? Entonces, con este tipo de frameworks, tú puedes manejar con bastante eficiencia computacional el manejo de estructuras que son muy grandes, como la que tenemos acá, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es distribuir esta matriz a varios nodos computacionales, donde cada uno de ellos se encarga de realizar el conteo, pero solamente de una partecita de la matriz, y luego todo el conjunto otra vez se va a reunir, ¿no? Luego de que hayamos hecho estas operaciones, pero la forma en que Spark maneja esto es tan eficiente que inclusive para procesar palabras, digamos, un corpus de 1 millón de palabras, lo podemos hacer en cuestión de unos minutos, ¿sí?
Entonces, cuando ya trabajamos con este tipo de modelos, es importante también tener en cuenta los aspectos de implementación, ¿no? Por ejemplo, la herramienta o el framework que vamos a emplear para poder llevar esto a una implementación real. De hecho, en Spark hay una serie de librerías y frameworks que nos permiten trabajar con NLP, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que Spark se está popularizando como una de las tecnologías que mejor se entienden con lo que es este ámbito, ¿no? Donde se maneja mucha información. Entonces, el primer paso va a ser que nosotros vamos a construir esta matriz sparse con las frecuencias de cada coocurrencia. Una vez que ya tenemos esta matriz, lo que vamos a hacer es construir una función objetivo que tiene esta forma. Lo que nosotros podemos apreciar acá es una restricción en el sentido en que el producto escalar de las palabras o los embeddings que finalmente encontramos debería ser proporcional al logaritmo de cada coocurrencia que está en la matriz X. Lo que veíamos antes, la matriz sparse que les mencionaba, es la matriz X mayúscula. Esta va a tener un conjunto de elementos en general, ¿no? Entonces, el producto escalar de los embeddings que al final nosotros encontramos debería ser proporcional al logaritmo de cada elemento en la matriz sparse. Lo que nosotros buscamos hacer es que el valor que está a la izquierda y lo que tenemos a la derecha sea lo más parecido posible. Entonces queremos minimizar la diferencia entre el miembro izquierdo de la ecuación y el miembro derecho. ¿Qué es lo que podemos ver acá reflejado en la función objetivo, ¿no? Esta función objetivo en realidad es una función del error cuadrático medio del producto escalar de los vectores, ¿no es cierto?, que estamos encontrando, de los embeddings en realidad, y el logaritmo de cada elemento que está en la matriz sparse. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, obviamente vamos a optimizar esta función. De hecho, lo que nosotros podemos ver acá es que la derivada de la función objetivo que vemos en este caso, respecto de los pesos, va a ser simplemente lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? Multiplicado por f de x y j. Entonces, de ese modo, nosotros podemos utilizar el gradiente para realizar el entrenamiento de nuestro modelo y de ese modo actualizar los valores de los pesos como lo haríamos en cualquier otro modelo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que hay valores en la matriz sparse que pueden ser muy altos y otros muy bajos, aplicamos también una función de normalización de estas características, donde cada elemento que está en la matriz sparse lo dividimos entre el máximo, para de esa manera hacer que los valores estén en un rango de 0 a 1, ¿sí? Y no tengamos valores, por ejemplo, de 1 millón versus 4 versus 3 millones y así, que es algo que dificulta el proceso de entrenamiento. Recuerden ustedes que cuando nuestros datos no están normalizados, ¿sí?, cuando los datos varían mucho en cuanto al rango, entonces el proceso de entrenamiento en realidad de cualquier modelo lineal se dificulta. Por lo cual, uno de los pasos de preprocesamiento que nosotros tendemos a seguir es normalizar respecto del máximo valor o bien respecto de la media y la desviación estándar. Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo a través de esta función, ¿no? Una vez que tenemos entrenado el modelo, este vector, en realidad, W sub I, W sub J y demás, los vamos a codificar en la forma de una matriz que va a tener los embeddings que le corresponden a cada palabra en nuestro dataset. Entonces, nosotros podemos decir acá de que W sub I
le corresponde al embedding de una palabra I que está en nuestro dataset, por ejemplo. Y W sub J le corresponde al embedding de la otra palabra, ¿no? Entonces, por cada combinación de fila y columna que tengo en la matriz sparse, voy a tener un valor de I y un valor de J, y cada palabra va a tener su propio embedding. Entonces, luego de entrenar el modelo, voy a tener los valores de cada uno de los embeddings que estamos buscando. ¿Ok? Bien. Algo que tenemos como resultado de evaluar los embeddings de Globe es que como estos embeddings toman en cuenta el contexto general de todo el dataset, estos embeddings van a tender a ser un poco más exactos que los que obtenemos por medio de Word2Vec. ¿Ok? Porque ya no solamente nos estamos fijando en el contexto pequeño, nos estamos fijando ya en el contexto global de cómo interactúan las palabras una con otra en nuestro dataset. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Bien. Esas son entonces las particularidades de Globe. En las próximas clases vamos a ver la posibilidad igualmente de realizar una implementación en Python para tener algunos detalles acerca de cómo nosotros podemos implementar este modelo y qué resultados se obtienen. Muy bien. Otro modelo de lenguaje que nosotros podemos emplear para transformar palabras, caracteres o grupos de ellos en vectores es lo que conocemos como fast text. Entonces, fast text es en realidad, por una parte es una librería. Si ustedes buscan fast text en internet van a encontrar el sitio de los desarrolladores de la librería como tal, ¿cierto? Pero por otra parte es un método también. Es un método que está basado en skipgram. Entonces, de hecho, parte del procesamiento que realiza fast text es entrenar primeramente un modelo skipgram, pero no a nivel de palabra, sino a nivel de fonema de la palabra. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto entonces? Vamos a poner un ejemplo. La palabra hello se puede dividir de esta manera, ¿no? Yo puedo tomar, por ejemplo, grupos de 3 caracteres, de 3 o 4 caracteres, y construir las combinaciones que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, hell, luego el, luego low, luego hell, hello y hello. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es que voy a ir tomando, ¿no es cierto?, partes de la palabra, y lo que voy a hacer en realidad es entrenar un modelo skipgram en base a cada uno de las partes de la palabra que podemos ver, ¿no? Entonces, el contexto va a estar definido por el grupo de caracteres que aparece uno al lado del otro. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que si tomamos como contexto el, que está acá, el contexto estaría dado, por ejemplo, por hell, lo y hell, ¿no? Si estamos tomando 2 a izquierda, 2 a derecha. Si tomamos hello como palabra, entre comillas, principal, entonces el contexto va a estar dado por low, hell y hello. ¿Ok? Entonces la principal diferencia que vemos entre fast text y skipgram es que skipgram toma la palabra completa, pero fast text toma partes de la palabra y a partir de ello construye el contexto. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos estructurado nuestro dataset de esta manera, lo que vamos a hacer es entrenar skipgram, pero a nivel de estos grupos de la palabra. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la ventaja de esto frente a skipgram? Lo que sucede es que en muchos casos
hay información, ¿no es cierto?, al final de la palabra. Por ejemplo, podemos tener persona o personas, ¿no es cierto? Al fin y al cabo nos estamos refiriendo al concepto de persona, ¿no? Pero lo que varía al final es el plural y el singular, ¿no es cierto? Entonces, fast text también toma en cuenta esta información. Toma en cuenta información que pueda estar en una palabra determinada en diversas variantes, ¿no? Entonces, diferencia entre el plural y el singular. El plural puede aparecer en determinados contextos, pero el singular puede aparecer en otro contexto más particular, ¿no es cierto? Entonces, toma en cuenta también los sufijos, los prefijos de la palabra, entre otros. Y de esa manera, fast text no solamente se limita a analizar el significado de una palabra específica, sino también el significado de cada una de las partes de la palabra, a fin de extraer variantes que estén relacionadas, por ejemplo, al plural y al singular, al pasado, al presente, al futuro y así, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estas partes de la palabra, cada una de ellas pueden aparecer en contextos específicos, ¿no? O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, de la palabra estudio en tiempo pasado, en tiempo futuro, pero los contextos en los cuales se desenvuelve esta palabra estudio son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando actualmente ingeniería de sistemas, pero antes estudié, por ejemplo, ingeniería industrial, entonces el contexto del antes es diferente del que tengo ahora, ¿no? Y si después voy a estudiar, por ejemplo, medicina, entonces estudiar a futuro es un contexto diferente del que tengo ahora. Entonces, en ese sentido, fast text realiza una diferenciación de los contextos de acuerdo a estos aspectos de la palabra, ¿ok? A los prefijos, a los sufijos y a todo aquello. Entonces, de esa manera, fast text se desarrolla o se desempeña mejor que skipgram en estos escenarios, donde hay que tener en cuenta información que está codificada a nivel de sufijos, prefijos o bien grupos de caracteres que están dentro de la palabra propiamente dicha. ¿Ok? Al final, FastText está apoyado o está basado en skipgram. Al final lo que entrenamos es un modelo skipgram. ¿Ok? Pero no a nivel de palabra completa, sino a nivel de partes de la palabra. Esa es la principal diferencia que nosotros podemos ver entre FastText y skipgram en su versión original. Por otra parte, podemos citar que una diferencia entre FastText y skipgram en la forma en que lo hemos abordado anteriormente está en la función objetivo que FastText utiliza para realizar el entrenamiento. En skipgram, nosotros utilizamos una función cross-entropy de la palabra central versus el contexto. En FastText, en lugar de eso, se utiliza un producto escalar entre la palabra central y el contexto. Entonces, en lugar de utilizar cross-entropy, FastText utiliza el producto punto entre ambas representaciones para poder realizar el entrenamiento del modelo. Entonces, esas son dos diferencias esenciales que nosotros podemos mencionar entre FastText y skipgram en su versión original. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que reportan los autores de este método, FastText tiende a desempeñarse mejor que skipgram en diversos escenarios, ¿no es cierto? Especialmente cuando es importante tener en cuenta información de sufijos, prefijos o bien aspectos semánticos de las palabras que están dentro de las mismas. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Bien. Eso es entonces lo que podemos mencionar en torno a FastText.
Más adelante, chicos, vamos a estar hablando de algunos métodos un poquito más avanzados, ¿sí? Pero para poder realizar un abordaje de eso, primeramente va a ser necesario de que hablemos de la arquitectura Transformer, que es algo que la siguiente semana vamos a estar viendo. Una gran parte de los modelos secuenciales y de los modelos que están vinculados también a lo que es NLP, se están perfilando en este ámbito de la arquitectura Transformer. ¿Ok? Entonces, esta arquitectura Transformer está inspirada en el concepto de atención. Cuando nosotros hablamos de atención, nos estamos refiriendo a partes de nuestro dataset que son más relevantes que otras, más o menos siguiendo la misma lógica que tenía el modelo LSTM, ¿no es cierto? Que se va quedando con lo más relevante de la secuencia y va descartando lo demás. Pero los modelos atencionales, que es de donde básicamente surge todo este concepto de la arquitectura Transformer, van mucho más allá y tienen inclusive la capacidad de poder identificar, después de una secuencia de varias palabras, por ejemplo, cuál es la palabra clave, ¿sí? Entonces, esto se puede extender a contextos de palabras, por ejemplo, una secuencia de palabras, o inclusive, si nosotros le estamos dando varias órdenes a nuestro computador, ¿no es cierto?, a nuestro dispositivo Alexa o lo que fuere, entonces, haciendo uso de mecanismos atencionales, nosotros podemos hacer que este modelo en realidad tenga la capacidad de prestar atención a cosas que son más importantes que a otras que no lo son. ¿Ok? Entonces, este tipo de modelos Transformer, que como les digo están basados en el concepto de atención, por ello justamente es que están teniendo bastante éxito últimamente, ¿sí? Y han demostrado muy buenos resultados en lo que es, por ejemplo, tareas como la clasificación de textos. Se los puede utilizar también para poder crear textos totalmente desde cero en base a una instrucción que se les da. Y se están perfilando como un posible nuevo estado del arte, que es algo que va a tomar preferencia frente a las redes recurrentes tradicionales e inclusive las redes convolucionales en los próximos años. Inclusive, estos modelos basados en Transformer se los está investigando ahora en el ámbito de imágenes digitales, de tal modo de que el modelo tiene la capacidad de prestar atención a partes importantes de una imagen a fin de extraer información a partir de ello. ¿Ok? Entonces, dentro de este contexto, tenemos por una parte GPT, que ya les he dado una introducción hace unas clases atrás de qué se trataba. Es un modelo que nos permite generar textos, tales como por ejemplo artículos o blogs en base a una instrucción que nosotros le damos. Pero también en este mismo contexto tenemos el método BERT, B-E-R-T, que igualmente es una red transformer que analiza el contexto desde otro punto de vista. La B de BERT significa bidireccional. Entonces, analiza el contexto de una palabra al derecho y también al revés. ¿Sí? Y además, este tipo de modelos tienen la capacidad de identificar cuál es el significado de una palabra en un contexto específico. Por ejemplo, yo puedo hablar nuevamente de estudiar en el contexto de medicina, entonces nosotros sabemos que estamos hablando de un estudio relacionado a la medicina, pero estudiar tiene un sentido diferente cuando se habla de ingeniería. No es lo mismo hablar de estudio en el ámbito de la medicina y de estudio en el ámbito de la ingeniería. Son dos cosas diferentes. Entonces, BERT tiene esta capacidad de poder inclusive analizar el tema en el cual se encuentra la palabra
y a partir de ello darle un significado diferente a la misma. ¿Ok? Entonces, una vez que hayamos visto las particularidades de la arquitectura Transformer, que es algo que vamos a estar viendo en las siguientes clases, vamos a ingresar a ver en qué consisten estos modelos, ¿no? GPT y BERT. ¿Ok? Bien. Antes de que continuemos con un mayor abordaje teórico de estos temas, me gustaría que podamos echarle un vistazo a este notebook. Les voy a pasar ahora el notebook de Sentiment Analysis. Bien. ¿En qué consiste entonces este notebook que ahora les estoy facilitando? En este notebook nosotros tenemos implementado un modelo que nos permite analizar el sentimiento de las personas, ¿sí? El sentiment analysis es un problema de clasificación binaria por naturaleza. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, vamos a suponer el escenario en el cual yo estoy realizando un comentario acerca de un producto que compré recientemente. Este comentario puede ser ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, si el producto me gustó, entonces voy a utilizar una combinación de palabras que identifiquen de que el producto ha sido efectivamente de mi agrado. Pero si el producto no me gustó, entonces voy a tener una revisión negativa. Entonces nosotros ya podemos identificar de que en el ámbito del sentiment analysis, una serie de palabras le han de corresponder a un review positivo. Entonces ahí vamos a tener el valor de 1 como predicción. Luego, un conjunto de palabras le ha de corresponder a un review negativo. Entonces voy a tener el valor de 0. Claramente nosotros podemos ver que el modelo que nos permite trabajar con esto del sentiment analysis es un modelo binario, ¿no? Y en la última capa deberíamos tener en realidad una unidad con salida sigmoidal. Entonces, en este caso lo que nosotros estamos haciendo es analizar un dataset que se conoce como IMDb. El dataset IMDb contiene una serie de revisiones de varias películas que se han recolectado entre el 2005 y el 2010. Entonces, obviamente que todos los reviews están en inglés, ¿no? Y nosotros podemos descargar este dataset desde la dirección que aparece acá al principio. Entonces, descargamos el dataset y acá tenemos un ejemplo de un review un poquito largo, ¿no es cierto? Alguien se tomó el tiempo de poder darle el comentario correspondiente. Entonces acá dice, por ejemplo, this is easily the most underrated film of the Brooks canon. Sure, it's flawed. ¿No? Y bueno, así y así, ¿no? Entonces, todo este texto, por ejemplo, le corresponde a un review positivo que le dieron a una película, ¿no? Entonces, aquí es muy importante de que nosotros podamos analizar el contexto, qué es lo que significa el review que la persona le está dando, ¿no? Y justamente ahí viene uno de los desafíos más importantes. No solamente depende de los modelos recurrentes que podamos utilizar, sino también tenemos que apoyarnos en modelos basados en embeddings que tengan la capacidad de identificar cuál es el sentido de una palabra en una oración o en un contexto que nosotros podamos consignar. Lo primero entonces que hacemos acá es construir nuestro dataset. Como se trata de un dataset binario,
Entonces vamos a tener dos carpetas, una para positivo, otra para negativo, y a partir de ello construimos nuestro dataset. Algo que hay que tener en cuenta por si acaso acá, chicos, es que este dataset en realidad es lo más grande. Cuando ya realizamos la codificación de cada palabra, los embeddings van a ocupar bastante memoria. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, para tener un mejor manejo de la memoria, es que hay momentos en los cuales nosotros estamos liberando los vectores que ya no se usan, ¿no? Eso para evitar de que incurramos en un problema de que se termine la memoria que tenemos en nuestro entorno de desarrollo. Preparamos entonces nuestro dataset de entrenamiento y el de testing. Y acá podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De ciertos reviews que se han realizado. Entonces ahí tenemos un primer review positivo y tenemos dos reviews negativos. Luego de esto, lo que hacemos es asignar un número, un valor numérico a cada palabra en nuestro dataset. Entonces, por ejemplo, la palabra de va a tener el valor de 1, and va a tener el valor de 2, a va a tener el valor de 3 y así, ¿no? Según corresponde. Inclusive, y bueno, algo que no se está haciendo acá, estas palabras que son comunes, que aparecen con mucha frecuencia, por ejemplo, a, of, to, etcétera, que se llaman stop words, los podemos quitar, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque estas palabras que aparecen con mayor frecuencia en un contexto, en realidad no aportan mucho valor. Hay palabras que sí le dan el sentido, hay palabras clave que vamos a tener en una revisión, por ejemplo, positiva, tales como bueno, ¿no es cierto?, excelente o extraordinario, que son las que le dan en realidad todo el sentido a la oración, ¿no? Y deberíamos buscar preservar esas palabras, pero, por ejemplo, los pronombres, después los conectivos que utilizamos en el lenguaje, no aporta mucho valor. Entonces, quizá como optimización de parte suya, lo que pueden considerar hacer es utilizar los stop words de NLTK que veíamos en la clase anterior para eliminar estos tokens, ¿no es cierto? Por ejemplo, los conectivos y otras cositas ahí que son muy comunes y que no le agregan valor en realidad a las oraciones. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer es asignarle un valor numérico a cada palabra en nuestro corpus. Al final de todo esto deberíamos tener el número total de palabras que hay en nuestro dataset. Tenemos más de 1000 en realidad, ¿no? De hecho, acá tenemos la cifra exacta. El tamaño del corpus es 124.253. Y por cierto, este no es el dataset completo, solamente estamos tomando una parte de él, ¿no? El dataset completo es mucho más grande. Pero solamente en esta parte reducida del dataset, vean ustedes cuántas palabras ya hay, ¿no? Tenemos 124.000. Quizás si nosotros eliminamos los conectivos, los stop words, que se utilizan típicamente en el lenguaje inglés, tendríamos un menor número de palabras, ¿no? Pero eso ya habría que verlo realizando las optimizaciones. Por otra parte, no todas las oraciones tienen el mismo tamaño. Hay oraciones que van a ser más cortas, otras van a ser más largas. Entonces, en este caso, lo siguiente que hacemos, chicos, es extraer la máxima longitud de la oración. ¿Por qué creen que estamos haciendo eso, chicos? Para calcular V. Para calcular V. Era el valor de los endevings, lo que le poníamos a la primera capa, lo de las Ya, unidades.
Ya, a ver, esto es de la siguiente forma. Conviene de que nosotros anotemos cómo es que la matriz de nuestros datos se va a organizar. Vamos a tener entonces nuestro dataset X. Y cada fila de este dataset X, recuerden ustedes que es una serie de tiempo, ¿no? Es una secuencia de varias palabras. Entonces aquí voy a tener un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3 y así, ¿no? Un tiempo T sub X finalmente. Cada uno de estos tiene que estar codificado por medio de embeddings, por medio de one-hot o lo que fuera, ¿no? Entonces voy a tomar como referencia la primera fila de esta matriz y aquí vamos a suponer que tenemos el embedding que le corresponde a la primera palabra que está en el mismo, ¿no? Que va a tener, por ejemplo, el valor de menos 0.5, 1.5, 2 y así, ¿no? Luego, en el segundo tiempo voy a tener igualmente otro embedding, ¿no? De las mismas dimensiones, 2, 3, 4. En realidad, el tamaño de cada embedding es algo que nosotros definimos. Si estamos trabajando con Word2Vec, entonces el número de elementos que tiene cada embedding es el número de unidades que le hemos configurado a la capa oculta de la red neuronal, ¿no? Y así, voy a tener varios de estos vectores hasta completar la serie temporal, ¿no? T sub X. Pero aquí lo que les decía, chicos, es que no todas las oraciones tienen el mismo número de palabras. Esta segunda oración puede ser un poquito más larga, ¿no? Digamos, puede tener embeddings hasta por acá, y su último embedding va a estar a este nivel, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, 1, 0, 5. Entonces, la razón por la cual nosotros estamos obteniendo el máximo número de oración es para determinar el valor de T sub X mayúscula. ¿Ok? Entonces, las oraciones más cortas las vamos a rellenar con ceros a la derecha. O sea, sus embeddings van a ser iguales a 0. ¿Ok? Entonces, el tamaño de la oración más larga es lo que va a definir el número de tiempos en total que va a tener nuestro dataset. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Inge. Ok. Entonces, como este dataset es grandecito nomás, lo siguiente que hacemos es liberar memoria y por ello ustedes pueden ver que estamos haciendo un XNON y ENON en este caso, ¿no? Eso es para liberar un poco de memoria. Cuando hacemos que un tensor sea nulo, estamos liberando el espacio de memoria que ocupa ese tensor, ¿no? En Python, la forma en que podemos hacer eso es asignando el valor de none a los elementos que ya no vamos a utilizar. Una vez que ya hemos definido, una vez que ya tenemos nuestros textos debidamente configurados, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a convertir los textos a secuencias de esta manera, ¿no es cierto? Y bueno, este método text to sequences lo que hace en realidad es convertir los valores que están, ¿no es cierto? Los valores que nosotros hemos definido como palabras anteriormente, los convierte a números. Eso es lo que nos permite hacer. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que no todas las oraciones van a tener la misma longitud. Entonces, aquí viene lo que les decía. Vamos a rellenar los espacios que quedan en blanco, o sea, para aquellas oraciones que son más cortas, vamos a rellenar con ceros al principio. ¿Ya? Entonces, esto es de esta manera. Tenemos, por ejemplo, nuestro dataset X. Tenemos acá los tiempos que corresponden, T sub 1, T sub 2, hasta T sub X mayúscula.
La oración más larga obviamente va a tener todos los tiempos con valores diferentes de 0, pero puede haber oraciones que sean más cortas, ¿no? Puede haber oraciones incluso que tengan solo 3 palabras. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, el tiempo t sub x menos 2, t sub x menos 1 y finalmente t sub x. Entonces, algo que hacemos en estos casos es rellenar todo lo demás con valores iguales a 0. Entonces, aquí le voy a poner 0, 0 y así, ¿no? Hasta que lleguemos hasta el valor de los tokens, ¿no? Que son distintos de 0. Entonces, este padding lo podemos hacer ya sea a izquierda o a derecha, ¿ya? Lo podemos hacer a izquierda o a derecha. En realidad, no afecta mucho a qué lado hacemos el padding. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo a izquierda, ¿no? Entonces, esta función paddSequences, que igualmente es provista por Keras, nos permite hacer esto de manera bastante sencilla. Solamente le pasamos los tensores y nos los va a rellenar con ceros donde corresponda. Entonces, una vez que ya hemos preparado nuestro dataset, ya podemos ver la representación de una fila del mismo, ¿no es cierto? Que sería de esta manera. Vean ustedes, por ejemplo, que los ceros aparecen al principio, porque, bueno, me imagino que esta oración es más corta que la oración más larga en todo el dataset. Por eso es que estoy viendo valores ceros al principio. Y esta representación, esta fila en realidad del dataset, le corresponde a esta oración que dice I just finished watching this film y así, ¿no? Todavía, por si acaso, chicos, aquí no estamos configurando los embeddings. Todavía no estamos haciendo eso. Solamente estamos tokenizando cada una de las palabras de tal modo que éstas puedan ir en el orden que corresponde. Entonces, tal como esperamos, nuestro dataset va a tener 25.000 filas y 2.470 columnas. Cada uno de los elementos que tiene esta matriz le corresponde a los tokens, es decir, a los índices de cada palabra en el vocabulario, ¿no? Por ejemplo, si tengo, qué sé yo, el texto hola mundo, entonces mundo va a estar en la posición 2, va a tener el índice 2, ¿no? Mientras que hola el 1 y así. Entonces, el dataset que nosotros vemos acá va a estar organizado de esa manera, ¿no? Entonces tenemos en total 25.000 elementos en el dataset y tenemos 2.470 columnas. ¿Ok? Bien, ¿dónde es cuando nosotros realizamos la creación de nuestros embeddings? Es cuando ya estamos declarando el modelo. Vean ustedes que lo primero que se hace es definir una capa de embedding, donde especificamos el tamaño del corpus, que en este caso sería 124.000. El segundo parámetro es el tamaño de cada embedding. Eso es algo que nosotros tenemos que definir, ¿no? Y luego el tamaño de cada oración, ¿no? O el tamaño máximo de la oración, que en este caso sería 2.470. Entonces, definiendo estos parámetros, nosotros podemos crear una capa de embedding. Por si acaso, chicos, esta capa de embedding en realidad es una implementación propia de Keras. Está basada en Word2Vec, pero tiene algunas particularidades de sí. ¿Ok? Tiene sus propias particularidades. Nosotros podemos reemplazar esta capa de embedding por alguna implementación de Word2Vec que nosotros tengamos a disposición nuestra, o de Globe, o de lo que fuera. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos hacer de manera muy sencilla, especificando cuál es el vector que tiene todos los embeddings, ¿no? Cuál es el registro de los embeddings. Y de esa manera lo pasamos como parámetro
a esta capa embedding, de tal modo de que se va a utilizar nuestro propio registro de embeddings en lugar de la implementación propia de Keras. ¿Ok? Pero en este caso, nosotros no estamos utilizando un modelo preentrenado Word2Vec ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta capa embedding que definimos acá es entrenable. Entonces, cuando estemos realizando el entrenamiento de nuestro modelo, la capa de embedding también se va a entrenar. ¿Ok? Y automáticamente va a encontrar los embeddings más representativos para el dataset con el cual estamos trabajando ahora. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Sí, Ok. Luego de eso, ya implementamos nuestra capa recurrente, que en este caso es una LSTM, ¿no? Donde le damos el número de unidades que va a tener la LSTM conjuntamente con el dropout. Ya hemos visto con anterioridad en qué consiste el dropout, ¿no es cierto? Es en realidad una técnica que nos permite apagar aleatoriamente algunas de las neuronas que están en nuestro modelo para evitar el overfitting principalmente. Recuerden también, chicos, y eso ustedes ya lo están realizando en el primer ejercicio que les pasé, en el ejercicio del LSTM. Recuerden ustedes que las capas de entrada, la de salida, el forget gate y el activation gate, pueden ir todos ellos con un número de unidades definidos, ¿no? Entonces, eso es algo que veíamos en la implementación del notebook de LSTM que les pedía a ustedes que puedan completar, ¿no? Entonces, podemos tener un conjunto de capas de entrada, un conjunto de capas de salida, forgets y activations. Entonces, ese número de unidades es lo que nosotros ponemos acá como primer parámetro, por ejemplo, 64, ¿no? La última capa de este modelo, como les venía diciendo, tiene que ser una capa conectada, una capa fully connected, de una sola neurona con activación sigmoidal, porque es una clasificación binaria, ¿no? Lo que yo quiero hacer es clasificar los comentarios en positivos y negativos. Por eso es que la última capa tiene que tener solamente una unidad. Luego de eso, algo que vemos por conveniente y algo que se considera una buena práctica también es definir un checkpoint que consiste en lo siguiente, chicos. El checkpoint en realidad es el mejor modelo que nosotros podemos obtener teniendo en cuenta determinadas métricas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos entrenando nuestro modelo y logramos, por ejemplo, un validation loss de 0.05 y los anteriores validation loss que teníamos en el entrenamiento eran 0.1, 0.15, entonces claramente podemos ver que el mejor valor del validation loss es 0.05. Entonces, cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos a un validation loss que es menor que los anteriores en la fase de entrenamiento, entonces vamos a guardar nuestro modelo. Vamos a crear un backup. Ese backup se llama checkpoint. ¿Ok? Bien. Entonces definimos el checkpoint en este caso. Luego compilamos nuestro modelo con los criterios que ya hemos visto anteriormente, que ya hemos utilizado en ejemplos anteriores. Y bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, la configuración de cómo quedaría nuestro modelo al final. Entonces, la capa de embedding, vean ustedes que va a tener como segunda dimensión el número de tiempos, que es 2470, o el tamaño máximo de la oración, ¿no? Y como tercera dimensión va a tener el número de elementos de cada embedding.
Como nosotros hemos dicho que el embedding va a tener 100 elementos, por ello es que podemos ver 100 elementos acá. Entonces, ahora sí se aplica esta estructura que les decía al principio, ¿no es cierto? Nuestro dataset va a tener por cada tiempo un embedding representativo de cada palabra. Luego tenemos nuestro LSTM y finalmente nuestra capa densa. Entonces, ustedes pueden ver que de manera muy sencilla nosotros podemos definir un modelo recurrente que nos permita realizar el sentiment analysis. Entonces, luego de eso, realizamos el entrenamiento de nuestro modelo. No está acá el detalle completo porque esto se demora entre 1 y 2 horas en entrenar, por si acaso, chicos. ¿Ok? Yo ya tengo de todas maneras un backup de un modelo anterior que entrené. Ustedes lo pueden descargar desde este sitio. Y luego pueden validar con algunas oraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo le puse, what an absolute waste of my time, even if I were paid, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, claramente podemos ver de que este comentario es negativo, ¿no? Porque tiene varias palabras que dan a entender que la persona no está satisfecha. La predicción que le corresponde entonces a esta primera oración en el rango de la sigmoidal es 0.008, ¿no? Ustedes saben que valores de la sigmoidal que son menores que 0.5 se los adscribe a la clase negativa. Entonces, claramente podemos ver de que este comentario le corresponde a la clase negativa, o sea, 0, ¿no? El otro comentario dice, I would love to watch it again. Y ahí claramente podemos ver, ¿no es cierto?, de que se trata de un comentario positivo. Entonces, en ese caso, la predicción es 0.98, que está por encima de 0.5. ¿Ok? Bien, entonces, les animo, chicos, a que puedan tomarse unos minutos para revisar este notebook. Lo que pueden hacer, el entrenamiento se toma tiempo, como les digo. Pueden llegar hasta acá, hasta la definición del modelo. Luego se saltan a esta parte donde estamos haciendo la descarga del modelo preentrenado y pueden probar con combinaciones de diversas oraciones para ver cómo se desempeña, ¿no? Y qué valores de predicción se obtienen en ese sentido. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Ya. Les voy a dar entonces unos minutos para que puedan echarle un vistazo a este notebook, chicos. Entonces, hagan la prueba descargando el modelo preentrenado desde acá y realicen algunas evaluaciones para ver qué es lo que pasa con alguna oración positiva o negativa que ustedes le puedan poner. Adelante con eso, chicos, entonces.
Ok, chicos, ¿cómo les ha ido? Bien, Inge. Bueno, estaba revisando un poquito el código y, y eso nada más, Inge. Ah, ya. ¿Pudiste probar con otras oraciones, por si acaso? No, de momento no. O sea, quería ver biencito cómo estaba estructurado todo. Ah, ya. Ok, ok, está bien, Andrés. Bien, les recomiendo entonces que puedan revisar el notebook con mayor detenimiento. La forma en la cual nosotros podemos emplear modelos recurrentes es así como ustedes han visto ahora, ¿no? Entonces, nosotros podemos agregar de manera muy sencilla una capa LSTM en la misma forma en que hemos visto en el ejemplo. Inclusive pueden crear ustedes una segunda capa de LSTMs. Es posible hacer eso también. Se pueden apilar las capas de LSTMs. Es como si estuviéramos creando en realidad una red neuronal cualesquiera con diversas capas que vienen una tras otra. Bien, hay algunos otros puntos que me gustaría puntualizar, que me gustaría también indicarles ahora. Esto como un preámbulo, algo que vamos a estar viendo más adelante, es la arquitectura encoder-decoder. ¿En qué consiste esta arquitectura encoder-decoder? Se trata básicamente de conectar dos modelos. El primero se conoce como encoder y el segundo se conoce como decoder. Este tipo de modelos, ¿no es cierto?, que están conectados, se utilizan en el escenario cuando nosotros tenemos una cardinalidad de datos de muchos a muchos. Por ejemplo, cuando queremos realizar una traducción de textos, al encoder va a ingresar el texto de origen, al decoder va a ingresar el texto de destino. Entonces, por ejemplo, en un problema de traducción de textos, al encoder ingresaría un texto que está escrito en el idioma español y al decoder ingresa el texto en el idioma inglés. Entonces, lo que nuestro decoder va a hacer es que va a devolvernos como resultado, su predicción en realidad, va a ser la secuencia que le corresponde a la entrada que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, llovió todo el día, le corresponde a It rained all day en el idioma inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea al final está en que si nosotros le alimentamos a nuestro encoder un texto que anteriormente no estuvo en el dataset de entrenamiento, nuestro decoder pueda dar como resultado el texto que está traducido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta arquitectura encoder-decoder? En algunos contextos también se la conoce como autoencoder. Y por cierto, más adelante nosotros vamos a estar viendo cómo trabajar con autoencoders variacionales o BAES. La forma en la cual nosotros implementamos esto a través de modelos recurrentes, la pueden encontrar en el siguiente notebook que tenemos. De hecho, les estoy facilitando ahora mismo el notebook para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, ahí tenemos el notebook de traducción de textos. Perdón. Entonces, si ustedes abren ese notebook que ahora les estoy facilitando, chicos, van a poder ver
que el mismo está estructurado de esta manera. Por una parte tenemos en el dataset las palabras que están en el idioma de origen, en el idioma español en este caso, y tenemos también las palabras que están en el idioma inglés, que es al idioma al cual nosotros estamos realizando la traducción. Acá tenemos entonces las particularidades de este modelo encoder-decoder y la forma en la cual está implementado en este caso es así, ¿no? El encoder se va a conectar con el decoder solamente a través de las salidas que tiene el LSTM que estamos definiendo a este nivel. Recuerden ustedes que un modelo LSTM tiene dos salidas. Tiene un estado de capa, o un estado de celda, perdón, y tiene también un estado oculto, ¿no? O sea, C sub T y H sub T. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas dos salidas del encoder? Las vamos a alimentar a nuestro decoder, ¿sí? Entonces, nuestro decoder igualmente va a tener un estado de celda y un hidden state, y estos los va a tomar del encoder que anteriormente hemos definido. Y si ustedes analizan el código donde más adelante estamos definiendo el modelo, de hecho, acá podemos ver, ¿no es cierto?, cómo es que se están conectando ambas unidades. Entonces, del LSTM salen el hidden state y el estado de celda. Y posteriormente, cuando estamos definiendo el decoder, estos elementos, ¿no es cierto?, el encoder, ¿no es cierto?, en realidad las entradas del encoder y las entradas del decoder ingresan acá, ¿no es cierto?, al decoder como tal. Van a ser las entradas del decoder que nosotros estamos definiendo. Entonces, por cada palabra en el corpus, vamos a tener en realidad una predicción que le corresponde a todo el dataset. Y si ustedes ven, en realidad tenemos igualmente un modelo que ya está preentrenado, porque esto igualmente toma tiempo en poder entrenarse. Hay un punto en el cual pueden descargar el modelo que ya está preentrenado. Ustedes pueden probar con algunas secuencias de entrada y de salida, ¿no? Ahí pueden ver cómo es que esto funcionaría con algunas secuencias de entrada y de salida. El dataset que estamos utilizando en este caso no es muy rico, sin embargo, en cuanto a las palabras que están incorporadas, ¿no? Es relativamente reducido, en realidad solamente tiene 800 entradas, que es muy por debajo de lo que se requeriría para poder entrenar un modelo de estas características. Por lo menos deberíamos tener unas 10.000 oraciones representativas para poder crear algo más o menos decente, ¿no? Entonces, como texto de entrada, por ejemplo, le ponemos mañana es sábado y nos dice it's time, que nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, como que está tratando de realizar algunas inferencias con la información que se tiene. Por ejemplo, sábado tiene algo que ver con tiempo, pero no es esta la traducción correcta en realidad. En la siguiente parte, lo que hacemos, en lugar de utilizar el embedding, la capa embedding que ya viene con Keras, lo que estamos haciendo es utilizar un modelo Globe preentrenado, ¿sí? Entonces, en el sitio de los desarrolladores de este método Globe hay una variedad de modelos preentrenados que ustedes pueden utilizar que vienen ya con los embeddings debidamente registrados. Entonces, para embeddings de palabras en el idioma español, por ejemplo, tenemos este dataset, ¿no?, de Word Embeddings. Y para embeddings en el idioma inglés tenemos este otro, ¿no?, Globe 840B, así. Lo siguiente que hacemos
es preprocesar, en realidad extraer, porque esto viene cada palabra con su respectivo embedding en este caso. Entonces, cada embedding va a tener una longitud de 300 elementos, en este caso. Y luego, en el momento en que estamos creando nuestra capa de embedding en Keras, en lugar de, bueno, agregamos un parámetro adicional acá, que dice weights, y esto hace referencia a la variable embeddings English, que es lo que nosotros hemos procesado acá, ¿no? Es lo que hemos descargado del sitio. Entonces, cuando definimos este parámetro weights, la capa de embedding de Keras ya no se va a entrenar, ya no va a ser entrenable, ¿no? Y además estamos definiendo trainable false acá. Entonces, eso significa que solamente se van a utilizar los pesos del modelo preentrenado que nosotros hemos descargado, ¿no? Con los embeddings y todo aquello. Entonces, esta capa ya no se entrena. Lo mismo en este otro caso, lo mismo en el decoder. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos utilizar embeddings que ya estén preentrenados y los podemos alimentar a nuestra capa de embedding en Keras, ¿no? De hecho, nosotros mismos podemos crear nuestro dataset de embeddings, ¿no es cierto? Tiene que estar organizado de esta manera, la palabra con su correspondiente vector. Luego, lo que hacemos es alimentarlo a la capa embedding de Keras y ya tenemos un producto funcional. Lo que viene después es la misma arquitectura que estaba antes, el encoder y el decoder debidamente conectados. Y en este caso, si le damos, por ejemplo, la oración yo estoy en casa, me da como resultado at home at all, ¿no? Que bueno, no es en realidad exactamente lo que debería ser, pero por lo menos nos ha dado la palabra casa, ¿no? Dice at home at all. Entonces, digamos que ya se está aproximando a lo que debería ser una traducción más precisa de los textos. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Entonces, denle un vistazo, chicos, a este último notebook también. Hagan la prueba de descargar el modelo preentrenado que está ahí. El entrenamiento toma su tiempo por si acaso, ¿no? Más o menos 1 o 2 horas se va a tomar en entrenar todo el conjunto. Entonces, es bastante. Pero pueden utilizar el modelo preentrenado que ya está ahí, hacer la prueba. Y bueno, si disponen del tiempo y los recursos también, pueden probar de entrenar el modelo, modificar quizá algunas cositas por ahí, el número de unidades que tienen las redes LSTM para ver si eso mejora un poquito el nivel de clasificación. Bien, aquí vamos a quedar entonces para nuestra clase del día de hoy, chicos. El día lunes no tenemos clases, así que nos estaríamos encontrando directamente el miércoles de la próxima semana, donde vamos a complementar estos aspectos de NLP que ahora estamos viendo, pero la siguiente semana se espera también de que empecemos a ver las particularidades de algunos modelos especiales que se están perfilando ya como un potencial estado del arte, tales como por ejemplo los modelos Transformer. ¿Ok? Bien. Atentos entonces a la lista, chicos. Fernando Almaraz estás, ¿no? Sí, Inge. Andrés, te estoy anotando también. Vía Contreras. Presente, Inge. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos.
Ok. Christopher Ilaquita. Presente, Inge. Leonard. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge. Eduardo. Presente, Inge. Johan. Presente, Inge. Dora estás, ¿no? Te estoy anotando. Presente, Inge. José Alejandro. Presente, Inge. Bien, eso es todo entonces para nuestra clase de hoy día, chicos. El día miércoles continuamos, entonces que tengan todos un buen fin de semana largo y conmigo nos contactamos la siguiente semana. Hasta luego, Inge. Igualmente, Inge, hasta Chao, luego. chicos. Hasta luego, Chao, Inge. chao. Hasta luego, Inge.